Entonces, sobre parto pretérmino. Podemos definir parto pretérmino como el parto que ocurre antes de las 37 semanas de gestación. Y un término de término es el que ocurre entre las 37 y 42 semanas. Y un parto post-término es aquel que ocurre más allá de las 42 semanas. Ahora, el parto pretérmino puede ser extremo cuando el parto ocurre antes de las 28 semanas. Muy pretérmino cuando ocurre entre las 28 y 32 semanas. Y pretérmino tardío entre las 32 y las 37 semanas. Ustedes recordarán que por encima de las 34 semanas ya se tiene un buen pronóstico de los recién nacidos en la modalidad de parto pretérmino. Ahora, trabajo de parto prematuro, ¿qué es trabajo de parto? Corresponde a la presencia de 2 o más contracciones uterinas en 10 minutos, durante 30 minutos. Estos están asociadas a modificaciones cervicales, es decir, que hay un borramiento más del 80%, hay una dilatación mayor a 3 centímetros. Dice la paciente que está en trabajo de parto. Pero también puede ser un falso trabajo de parto. Un falso trabajo de parto son aquellas pacientes que presentan contracciones uterinas, pero que no son capaces de modificar el cuello uterino. O sea, no producen borramiento y no producen dilatación. Pero amenaza de parto prematuro es la presencia de dinámica uterina regular, pero sí se asocia a modificaciones cervicales ocurridas entre las 22 y 37 semanas. Ustedes recordarán, menos de 22 semanas, hablamos de amenaza de aborto o aborto, dependerá del cuadro clínico. Muy bien. Ahora podemos decir que la tasa de parto pretérmino está alrededor del 8,4% del total de partos. Fíjese, es importante. Esto ocurre en América Latina. Y a nivel mundial, esto está alrededor de 11,1%. En el Perú, el 25,4% de las defunciones neonatales fueron por causas relacionadas al parto pretérmino. Entonces, la prematuridad tiene una alta tasa de mortalidad y dependerá si son extremos, prematuros extremos, dependerá mucho de la edad gestacional. En Perú, la tasa de parto prematuro está entre 8 y 10% en los últimos 8 años. Ahora, el parto pretérmino o el parto prematuro es un problema de salud perinatal importante en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica. Es que la mortalidad neonatal se puede reducir con adecuadas medidas de prevención y manejo. Fíjense la prevención. En la prevención nos toca a nosotros, a ustedes, de prevenir el parto prematuro. Y el manejo dependerá pues de los centros asistenciales que estén bien implementados, tengan una UCI neonatal, que tenga el personal altamente capacitado para recuperar, mejorar la mortalidad de estos pretérminos. Ahora, ¿cuál es la etiopatogenia del parto prematuro? Podemos decir que es múltiple. Puede haber infecciones intrauterinas, puede ser isquemia útero-placentaria, puede ser distensiones uterinas excesivas, también puede haber enfermedad cervical. Entre las infecciones intrauterinas, pues hay una relación causal entre el parto prematuro. En el 40% de todos los partos pretérinos se demostró que había una infección intrauterina. La mayoría de estas en estadio de subclínica. Subclínica. También les habíamos hablado de que cuando habíamos expuesto la clase teórica de incompetencia hímico-cervical, habíamos dicho que si las bolsas de las aguas están protuyendo y están en la vagina, expuestas a la flora vaginal, por más que estén
intactas las membranas, pero ya se ha demostrado, ya se demuestra gérmenes intramnióticas. A esto se refieren infecciones subclínicas. La isquemia útero-placentaria severa conduce a la necrosis decidual, conduce a hemorragia, las mismas que generan trombina que pueden activar la vía común del parto pretérmino. La liberación de citoquinas, de prostaglandinas, etcétera, es una cadena que va a desencadenar un parto pretérmino. La distensión uterina excesiva, el polidramnios, el embarazo múltiple, se asocia a parto pretérmino espontáneo. Es decir, que el estiramiento uterino puede aumentar la contractilidad miometral, la secreción de prostaglandinas por esta distensión, la expresión de conexinas y la concentración de receptores de oxitocina en el miometrio hacen de que se pueda desencadenar un parto prematuro. La enfermedad cervical puede ser consecuencia de un problema congénito, por ejemplo, el cuello uterino hipoplásico, cuando no hay un buen desarrollo de este órgano. O el traumatismo quirúrgico después de una conización cervical por alguna alteración displásica o cancerosa, queda el cuello debilitado para que se entienda, o lesiones traumáticas en la integridad estructural del cuello uterino, una dilatación cervical por una incompetencia cervical. Se produce incompetencia cervical durante el segundo trimestre del embarazo. Son causas que se relacionan con alteraciones, ya tanto de la integridad del cuello uterino, ya sea congénitas o adquiridas, que van a complicar con una amenaza de parto prematuro y después finalmente un parto pretérmino. Perdón. Asimismo, reacción anormal al injerto. Pacientes con trabajo de parto prematuro, en ausencia de infección, tienen concentraciones elevadas del receptor soluble de la interleuquina 2, que son consideradas signos tempranos de rechazo en pacientes con trasplantes renales. También puede estar de por medio comprometidos los fenómenos alérgicos. El útero es una fuente rica de mastocitos, cuya degranulación farmacológica induce contractilidad miometral. Se ha detectado eosinófilos en el líquido amniótico de pacientes con trabajo de parto prematuro, lo que sugiere una respuesta inmunológica anormal, producto de una reacción alérgica. También los trastornos endocrinos pueden originar un parto prematuro. Alteraciones en las concentraciones séricas maternas de estradiol, progesterona, cortisol y sulfato de hidroepiandrosterona están involucradas en el origen o génesis del parto prematuro, ya sea en forma primaria o como consecuencia de procesos infecciosos. El estrés materno, fíjense, también está mencionado como etiología o etiopatogenia del parto prematuro, que es un elemento que activa prematuramente el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, dando inicio al trabajo de parto, ya sea aumentando los niveles séricos de estradiol, que estimulan la contracción miometral, o disminuyendo la progesterona, que mantiene la quiescencia uterina. Los estresores maternos pueden ser físicos o psicológicos. La ansiedad, la depresión desencadenan toda esta cascada de origen del estrés materno. En cuanto a los factores de riesgo, como ustedes saben, para toda patología siempre hay factores de riesgo que tenemos que reconocer para hacer prevención de la patología o para hacer la prevención, el manejo y la conducta y el seguimiento de los pacientes. En cuanto a los factores de riesgo del parto pretérmino, tenemos antecedentes de una paciente que haya presentado anteriormente un parto pretérmino. Es posible que el embarazo actual también se complique con esta entidad. Sería que el factor que origina esto esté presente. Antecedentes de fetos muertos.
Pacientes que no dicen que tienen el antecedente de un óbito fetal, ojo que en el embarazo actual puede complicarse con un parto pretérmino, con un parto pretérmino. Antecedentes de aborto tardío, más de 17 semanas, hemos hablado de la incompetencia cervical. Embarazos múltiples, por la gran distensión que ocurre, que generan estos embarazos, hay liberación de sustancias que pueden desencadenar un parto antes del término. Por el mismo mecanismo, el polidramnios. Infecciones urinarias, la bacteriuria asintomática, la pielonefritis, se complica con amenaza de parto prematuro, de modo que tratar una bacteriuria asintomática es importante para prevenir este tipo de patología. Infecciones cérvico-vaginales, igual por el procedimiento, la liberación de sustancias, factores uterinos, malformaciones, miomatosis uterina, incompetencia cervical, antecedente de colonización cervical, son factores de riesgo que puedan ocasionar un parto prematuro. La edad también es importante, son gestantes añosas, tardías. Igual las pacientes con un índice de masa corporal inicial bajo, menos del percentil 10, antecedentes de metrorragia del primer o segundo trimestre complican con un parto pretérmino. Otros factores también es importante, de la madre, el tabaquismo, el alcohol, el abuso de sustancias extrañas, se menciona como factores de riesgo para el parto prematuro. El estrés físico ya lo hemos mencionado, el estrés psicológico realmente lo hemos mencionado, traumas físicos o emocionales graves, la reproducción asistida también, por lo que puede cursar con embarazos múltiples. Se menciona como factor de riesgo para el parto pretérmino. Intervenciones quirúrgicas abdominales durante el embarazo, pacientes que han sido operados por alguna patología eh, anexial estando embarazadas, embarazos heterotópicos, embarazos o quistes anexiales, o otra patología, una apendicitis complicada, puede ser un factor de riesgo para un parto prematuro. Igual el bajo nivel socioeconómico. La prevención del parto pretérmino o prematuro, podemos hacerlo, como ustedes también dominan esto, a nivel primario, a nivel secundario y a nivel terciario. A nivel primario es la prevención primaria, o sea, los factores de riesgo, reconocer los factores de riesgo. Se refiere a todas aquellas acciones que uno hace a fin de eliminar o disminuir los factores de riesgo en la población general sin antecedente de nacimiento pretérmino. Por ejemplo, educar a las pacientes o a la comunidad que se alimenten bien, una buena alimentación, estaremos haciendo una prevención a nivel primario. Y secundario es la prevención secundaria, la detección precoz y el tratamiento. Son acciones que nosotros debemos realizar de diagnóstico y prevención tempranos de enfermedades recurrentes en personas con riesgo demostrado. Por ejemplo, una paciente que ha presentado un antecedente de parto prematuro y en este embarazo actual vemos que cursa con una infección, puede ser una vaginosis bacteriana, tenemos que dar el tratamiento, tenemos que hacer el diagnóstico y dar el tratamiento. Y a nivel terciario, es la prevención terciaria de las secuelas. Son las acciones pues, destinadas a reducir la mortalidad después que se ha producido el daño. Es decir, una vez que ya se ha desencadenado una amenaza de parto prematuro o un parto prematuro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese momento? Entonces, referir a un sitio donde se ha atendido adecuadamente el prematuro, etcétera, ¿no? Bueno, es lo que hemos hablado, cómo podemos actuar a nivel primario en cuanto a la afectación asistida, hacer una buena consejería de este tipo de pacientes. La alimentación es fundamental, los hábitos tenemos que hacer, corregir si es que hay malos hábitos, todo lo que les hemos referido. Igual en la prevención secundaria, sobre todo podemos hablar acá sobre los criterios ecográficos de la cervicometría. La cervicometría es importante entre las 16 y 20 semanas de gestación para predecir partos prematuros antes de las 34 semanas de gestación.
El punto que quiere es 25 milímetros. Por encima de 25 milímetros podemos decir que el cuello está normal. Dependerá también de la edad gestacional. Entonces, menos de 25 milímetros de longitud de la cervicometría antes de las 28 semanas, entonces estamos hablando de un criterio de riesgo. Si en una gestación de 20 a 31 semanas se encontraba una cervicometría menos de 20 milímetros, constituye un de riesgo, y pues en gestaciones menos, igual o más de 32 semanas, un cuello uterino de 15 milímetros también constituye un factor de riesgo. En estos casos, pues la alternativa que podemos dar es alcanzar un cerclaje. En caso que ya se dio el daño, la prevención terciaria, entonces es el test de fibronectina. Usted sabe que más de 50 nanogramos por mililitro a partir de las 22 semanas ha sido asociada a un mayor riesgo de parto prematuro. La amenaza de parto pretérmino, entonces, hacer el diagnóstico y el tratamiento, tratando de corregir esta amenaza. El uso de glucocorticoides para la maduración pulmonar, la terapia tocolítica, o sea, inhibir las contracciones uterinas. La neuroprotección fetal es importante. El sulfato de magnesio antenatal disminuye la parálisis cerebral. La dosis de la neuroprotección son dosis de ataque, 5 gramos endovenoso en un bolo lento, o sea, 4 ampollas de 5 minutos o 2 ampollas de 10 al 25%, en 100 centímetros cúbicos de una solución de al 5% y lo pasamos en 30 minutos. Y dosis de mantenimiento es 1 gramo por hora hasta el nacimiento. Profilaxis de para la infección, tenemos que descartar o dar antibióticos si está una amenaza con rotura prematura y amenaza de parto prematuro, tenemos que hacer profilaxis con antibióticos. Sobre la neuroprotección, entonces el fármaco de elección es el sulfato de magnesio. Está demostrado que reduce la incidencia de parálisis cerebral o daño motor en el recién nacido. Se debe administrar entre las 24 a 32 semanas. Criterios: sin indicación de tocolisis o fracaso de la misma. Parto inminente, al menos de 4 horas y al menos de 24 horas. Y en menos de 24 horas. Parto prematuro activo con más de 4 centímetros de dilatación. Menos de 4 centímetros de dilatación con cambios cervicales documentados progresivos en 1 hora. Rotura prematura de mamas con parto prematuro activo. Interrumpir por indicación médica. Tiene unos criterios entonces para indicar la neuroprotección. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del parto pretérmino? Entonces, el parto pretérmino, en el estadio de amenaza, cuando todavía es una amenaza de parto prematuro, o sea, no ha llegado a un parto, tenemos que hospitalizar a la paciente. Tenemos que ponerla en reposo, una buena hidratación, medirle el cuello, la cervicometría. Si la dinámica uterina cede y el cuello mide más de 25 milímetros, alta. Si mide menos de 25 milímetros, se indicará progesterona, puede ser 200 miligramos intravenoso cada 12 horas y un control en alto riesgo ambulatorio, o sea, con un seguimiento continuado. Y en el caso de parto prematuro, igualmente, ¿no? Tenemos que hospitalizar a la paciente, reposo, una buena hidratación, podemos administrar suero fisiológico, verificar la edad gestacional de preferencia con ecografía temprana, o sea, a veces tenemos que siempre solicitar a la paciente su ecografía realizada en el primer trimestre del embarazo, que es la que mejor sensibilidad tiene para calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto en pacientes que no refieren la última menstruación. Confirmar el diagnóstico, entonces, contracciones uterinas y modificaciones cervicales. Entonces, con un monitoreo, tenemos que evidenciar las contracciones y pues con una evaluación ginecológica podemos ver las características del cuello uterino. Y lo posible identificar la causa y tratarla, si es una infección, curar la infección.
Tratamiento. Los corticoides han demostrado reducir la mortalidad perinatal, como les hemos narrado anteriormente. Inducción de la maduración pulmonar entre las 24 y 34 semanas. Más de 34 semanas no, porque asumimos que ya están maduros los pulmones a las 34 semanas. El fármaco de primera línea es la betametasona, que es el fosfato acetato o fosfato. La dosis 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por dos dosis. Cada ampollita trae 4 miligramos, o sea, se pone 3 ampollas juntas intramuscular un día y 3 ampollas juntas el día siguiente, que hacen 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por dos dosis. Si no tenemos la betametasona, entonces como segunda línea tenemos la dexametasona. Aquí indicamos 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. 4 dosis. Igual en total 24 miligramos. Anterior 24 miligramos. La tocolisis. Entonces, suspender si la dilatación progresa a 4 centímetros. Ya no responde al uso de tocolíticos. Si persiste la dinámica uterina después de una tocolisis, realizar una amniocentesis para ver si hay coriomielitis o infección, suspender la tocolisis en caso de coriomielitis, iniciar tratamiento antibiótico, proceder a la interrupción del embarazo. Como drogas tocolíticas tenemos el nifedipino como fármaco de primera línea. Damos una dosis de ataque, 20 miligramos cada 20 minutos, continuamos cada 8 horas. El fenoterol o atosiban también son muy buenas drogas, solamente que no tenemos en el mercado. ¿Hay contraindicaciones de tocolisis? Sí, hay absolutas y relativas. La absoluta es pues, cuando hay una sepsis o coriomielitis. Si hay esta evidencia, hay que interrumpir el embarazo, cualquiera sea la edad gestacional. También no podemos usarla en caso de que haya sospecha de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Cuando la dilatación ya estaba muy avanzada, ya no lo detiene nadie. Cuando la placenta está senescente, cuando hay preeclampsia, cuando hay malformaciones congénita letal o incompatible con la vida del feto, cuando hay óbito fetal, obviamente, cuando hay comorbilidades que contraindican el uso de tocolíticos. La edad gestacional menos de 24 semanas prácticamente es un aborto, o mayor de 34 semanas cuando ya están maduros los pulmones. La relativa sí, la rotura prematura de membranas, ausencia de infección intrauterina, metrorragia leve secundaria, placenta previa, restricción de crecimiento intrauterino, gestación múltiple y enfermedades hepáticas renales. Ahora veamos lo que es la restricción del crecimiento intrauterino, conocido como RSI. La definición. La restricción del crecimiento intrauterino es la insuficiente expresión del potencial genético de crecimiento fetal, también llamado como crecimiento intrauterino restringido. O sea, el feto no alcanza a desarrollar o crecer su potencial genético. Entonces, si un feto debe desarrollar sobre 3.500, 3.500 gramos, entonces este feto no llega a desarrollar. Entonces, por alguna razón, que lo vamos a tratar de referir. Ahora, se denomina feto pequeño para la edad gestacional al feto con crecimiento fetal menor al esperado, determinado por un peso fetal estimado, por debajo del percentil 10 para su edad gestacional. Entonces, el peso fetal estimado, hablamos de restricción del crecimiento intrauterino cuando el feto presenta un peso fetal estimado menos del percentil 3, menos del percentil 3. El peso fetal estimado entre el percentil 3 y el percentil 10 con alteración de flujo
cerebro umbilical o de las arterias uterinas. Se considera una restricción del crecimiento intrauterino. Hay dos criterios entonces para eh, catalogar estos fetos. Uno, que estén por debajo del percentil 3. Otro puede estar por debajo del percentil 10, pero hay una alteración del flujo cerebral determinado por Doppler. Ahora, los cambios en el metabolismo lipídico, esto sí está demostrado, y en los factores hemostáticos que ocurren en estos fetos con restricción del crecimiento uterino, en la vida adulta pueden presentar hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus, accidente vascular cerebral, muerte por enfermedad coronaria. Entonces, hacemos un seguimiento y este riesgo en estos pacientes cuando sean grandes. ¿Cuáles son las causas de la restricción de crecimiento intrauterino? Igual puede estar a nivel fetal, a nivel materno, a nivel placentario. Las causas fetales están pues todas las cromosomopatías, genopatías, malformaciones congénitas, embarazos múltiples, infecciones, anemias, etc. Y en cuanto a las placentarias, las causas placentarias son anomalías uterinas, miomas uterinos, tumores placentarios, trombohematomas placentarios, mosaicismo confinados a la placenta, inserción velamentosa del cordón umbilical, alteración de las arterias, arteria umbilical única, se asocia con restricción del crecimiento intrauterino. En cuanto a las causas maternas, tenemos pues todas las trombofilias, nefropatías, vasculopatías, cardiopatías, malnutrición, tóxicos, infecciones, algunas causas farmacológicas. Ahora veamos la clasificación. La clasificación. Pequeño para la edad gestacional normal, porque también hay pequeño para la edad gestacional anormal. El pequeño para la edad gestacional normal, este feto se encuentra entre los percentiles 3 y 10, con un estudio Doppler normal. Pero el pequeño para la edad gestacional anormal, cuando existe estos fetos que están entre el percentil 10 y 3, pero existe una anomalía intrínseca fetal como causas genéticas o infecciosas. Ahora, la restricción de crecimiento fetal, cuando existe Doppler alterado o una curva de crecimiento bajo, percentil 3, o la presencia de un peso estimado fetal inferior al percentil 10, con alteración del flujo cerebro umbilical o de las arterias uterinas. Entonces, restricción de crecimiento fetal con un peso estimado por debajo del percentil 10 más alteración del Doppler obstétrico, se considera una restricción del crecimiento fetal. Ahora, restricción del crecimiento intrauterino tipo 1 es el peso fetal estimado menos del percentil 3, pero con una flujometría Doppler normal. Es un tipo 1 normal. Flujometría del Doppler obstétrico normal. Y un RCO tipo 2 es igual, un peso fetal estimado menos del percentil 10, pero con un índice cerebroplacentario alterado, con un Doppler de la arteria cerebral media menos del percentil 5, con un Doppler de la arteria uterina con un percentil más del percentil 95. Y un RCU tipo 3 es el peso fetal estimado menos el percentil 10 con flujo diastólico ausente en la arteria uterina. O un flujo diastólico reverso en el istmo aórtico. En el istmo aórtico. Y una restricción de crecimiento intrauterino tipo 4, igual, peso fetal estimado menos del percentil 10, más un flujo reverso diastólico en la arteria uterina. Un ductus venoso menos del percentil 95 y pulsaciones venosas
dícrotas. O sea, este es un caso grave, grave. Y el RSU tipo 5, igual, peso fetal estimado menos de 10, del percentil 10, con registro cardiotocográfico patológico. Flujo diastólico reverso en el ductus venoso, es un feto grave. El diagnóstico, el examen clínico es fundamental. La altura uterina es fundamental. Sin embargo, ha sido históricamente utilizado como un screening, sin embargo, su sensibilidad para detectar restricción de crecimiento es solo del 30%. Lo importante es el cálculo adecuado de la edad gestacional para formular el diagnóstico. Entonces nosotros hacemos una evaluación, un peso estimado y calculamos más o menos la edad gestacional. La ecografía de rutina y su utilización en conjunto con tablas de crecimiento adecuadas es el estándar de oro para la valoración del peso fetal. Todos los ecógrafos ya están diseñados, uno hace las medidas y automáticamente sale el peso estimado del feto. Todos los ecógrafos están diseñados con este avance. Incluso le dan el percentil, el peso, etc. Hay curvas de crecimiento. Y es todo, uno aprieta un botón y te sale todas las tablas. Una vez establecido un peso fetal estimado bajo el percentil 10, es necesario diferenciar entre aquellos sanos, denominados, ya les he dicho, pequeños para edad gestacional, o patológico, denominado restricción del crecimiento fetal, o sea, con alteración del Doppler. La altura uterina es, en cada visita, debe tomarse la altura uterina desde las 26 semanas. Ustedes recordarán que les hemos hablado también en las prácticas de que más o menos entre las 20 semanas y 30 semanas, más o menos coincide la altura uterina con la edad gestacional. Por ejemplo, una gestación de 26 semanas tiene una altura uterina más o menos de 26 centímetros. Una gestación de 28 semanas más o menos tiene una altura uterina de 28 semanas. Pero esto es solamente válido entre las 22 y 30 semanas. Más allá no tiene ningún valor. Pero si la altura uterina es inferior al percentil 10 para la edad gestacional, entonces alcanzar un peso fetal estimado. Entonces debe realizarse un peso estimado. Por ejemplo, si encontramos nosotros 23 centímetros para una gestación de 26 semanas, que debería ser 26 centímetros. Para una gestación de 28 semanas encontramos una altura uterina de 25. O sea, está en el percentil 10 según la altura uterina. Para 32 semanas, una altura uterina de 28 semanas para 32 semanas, 36 semanas y así. Entonces tenemos la obligación de hacer un peso, un ponderado fetal estimado por ecografía. Ahora, el diagnóstico ecográfico requiere la correcta asignación de un feto a su edad gestacional, la estimación del feto a partir de su biometría fetal, el cálculo del percentil del peso para la edad gestacional. Los valores del peso fetal estimado se hará a intervalos superiores de 2 semanas. O sea, no podemos estar haciendo todos los días porque el peso no va a variar o no va a traer errores. Mejor valorar cada 2 semanas para ver cuánto ha ganado el feto, sobre todo en fetos pequeños, cuánto está ganando por semana. Entonces, en cuanto al diagnóstico de la restricción de crecimiento intrauterino, debemos descartar alguna patología intrínseca del feto, alguna patología intrínseca de la placenta, mediante valoraciones anatómicas detalladas, incluyendo la evaluación del corazón fetal, revisión del resultado de la ecografía, siempre remontarse a la ecografía del primer trimestre y comparar, incluyendo el aspecto de la placenta. En casos severos se debe descartar etiología infecciosa, infección por rubiola, toxoplasma y citomegalovirus. Se debe considerar un estudio cromosómico, en especial cuando el tamizaje para aneuploidías entre las 11 y 14 semanas es sospechoso, y aún más en presencia de alguna malformación asociada con poligramios. Es importante completar la historia materna buscando
descartar trastorno hipertensivo del embarazo o preeclampsia asociada a la restricción del crecimiento intrauterino. El estudio de anticuerpos antifosfolípidos u otras tromofilias debe ser considerado en los casos muy severos de restricción del crecimiento intrauterino. Históricamente, el estudio del Doppler se basó en la arteria umbilical, considerando que existe evidencia suficiente para afirmar que su utilización mejora el pronóstico perinatal en este grupo de pacientes. La evidencia actual, sin embargo, sugiere que la utilización de resistencia en la arteria cerebral media, la relación cerebro-placentario, arterias uterinas y crecimiento fetal bajo el percentil 3 permite mejorar la identificación de los verdaderos fetos con restricción de crecimiento, es decir, aquel grupo de fetos bajo el percentil 10 que tienen un resultado perinatal adverso, diferente a los fetos pequeños normales. ¿Alguna diferencia entre la restricción de crecimiento precoz y tardío? El manejo. El precoz, el manejo es un problema. Es un problema porque son pequeños. Son pequeños. En el tardío, pues el diagnóstico, el problema es en el diagnóstico, tipo de diagnóstico, precisar el diagnóstico. A veces hay mujeres que vienen con una uterina de 24, 25 centímetros y no se acuerdan cuándo han menstruado, pareciera que están en la vida, una gestación normal. Alto grado de insuficiencia placentaria en el precoz, bajo grado de insuficiencia placentaria en el tardío. En el precoz hay hipoxia franca, adaptación cardiovascular sistémica. En el tardío hay hipoxia moderada, adaptación cardiovascular central. Hay una centralización de flujos. Feto inmaduro con tolerancia a la hipoxia alta, en historia natural en el precoz. Sin embargo, en el feto maduro con tolerancia a hipoxia baja, escasa o nula de historia natural. En el precoz hay baja prevalencia, pero alta mortalidad y mortalidad. En el tardío hay baja mortalidad y alta morbilidad neurológica. Entonces hay alta prevalencia en estos casos. Bueno, ¿qué es el manejo? Pero acá tengo otra más resumida más adelante. Lo que debe hacerse en un tipo 1, vigilancia, parto a las 37 semanas. En un tipo 2, vigilancia cada 2 semanas, parto a las 34 semanas. En el tipo 3, alto riesgo, vigilancia cada 24, 48 horas, parto a las máximas las 30 semanas, pues si pasa esto se muere. El tipo 4, entonces parto a las 26 semanas. Finalización de la gestación. En el pequeño paladar gestacional anormal, o sea que menos de percentil 3 con alteración del Doppler, conducta según la causa, ya sea tóxica, infecciosa o malformación o cromosomopatía. En general no requiere interrupción antes de la semana 37, a no ser que haya alguna complicación. Pequeño paladar gestacional normal, finalizar a las 40-41 semanas, no con el microparto vaginal. Restricción del crecimiento tipo 1. Finalización a partir de las 38 semanas. Perdón un ratito. Germancito, ya te vas. Déjame en el consultorio, por favor. Sí, me toca a las 2. ¿Dónde está tu coche? ¿Adelante? Sí. Déjamelo ahí, esa que donde venden galletas, en esa máquina. Paradita. Ya, detrás. Ya, Germancito. Sí, sí, sí. Sí. ¿A qué hora? Ah, ya. Sí. Ya, con todo gusto. Ya. Listo. Ahí estoy a las 8. Ya. Chao, Carmen.
En el caso tipo 1, la finalización a partir de la semana 38. No cuando llegue igualmente un parto vaginal, no solamente tiene que ser cesárea. En la restricción de crecimiento tipo 2, la finalización es a partir de las 37 semanas. Igualmente no contraindica un parto vaginal. En el tipo 3 ya se va complicando las cosas. La finalización es a partir de las 34 semanas y debe ser por cesárea electiva. En el tipo 4, la finalización a partir de la semana 30, igual por cesárea. Tipo 5, finalización a partir de la semana 26, cesárea electiva. Así que, fíjese, eso hay una pregunta de esta lámina. Entonces, la monitorización continua debe ser en todos estos casos de tipo de restricción de crecimiento, continua. Algunas recomendaciones generales: a la paciente se debe desaconsejar el reposo absoluto domiciliario y eliminar factores externos como el tabaquismo o otras sustancias que pueda consumir en forma rutinaria en la paciente. Hospitalizar si es que hay que interrumpir o si se desarrolla preeclampsia severa. De lo contrario, un manejo ambulatorio. La maduración pulmonar si se cumplen criterios de interrupción o de restricción de crecimiento tipo 5. Maduración fetal ante el diagnóstico de restricción de crecimiento dentro de la semana 20 a 34. Otra pregunta de examen. Ya no hacemos maduración por encima de las 34 semanas, ni tampoco a las 22 semanas, ¿no? Bien claras las cosas. La neuroprotección, otra pregunta. Tienen varias preguntas de estas dos láminas, ¿ah? La neuroprofilaxis con sulfato de magnesia, menor a las 32 semanas y mayor de 4 horas previas antes del nacimiento. Antes del nacimiento. El seguimiento, el pequeño paladar gestacional cada 2 semanas. El tipo 1, cada 2 semanas antes de las 32 semanas y cada semana después de la edad, de esta edad. El tipo 2, cada semana. El tipo 3, cada 2 o 3 días. El tipo 4, cada 24 o 48 horas. Y el tipo 5, pues cada 2 o 48 horas. Muy bien, señores alumnos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Doctor, en el Perú, la prematuridad es la principal causa de mortalidad fetal. Sí, importantes. Es alta. ¿Y la segunda Alta. causa, doctor? La prematurez es la causa número de mortalidad fetal, ¿no? La prematuridad. Ahora, dentro de la prematuridad, ¿cuál es la causa? Es la rotura prematura de membranas. La rotura prematura, hay muchos prematuros. Es la más, y de estas, la infecciosa. O sea, es una cadena, ¿no? Hay una infección vaginal, infección cervical, se infecta la membrana, se rompe la membrana. Una vez que se rompe la membrana, viene el parto prematuro. Son prematuros. Después de esto ya hay otras causas de la prematurez, embarazos múltiples, malformaciones, una serie de situaciones. Gracias, doctor. Muy bien, yo voy al consultorio y ustedes van a almorzar. Nos vemos con mi grupo el día de mañana. ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Gracias. doctor. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Hasta luego. Hasta mañana, doctor.